Cuando se abre la página y se analiza qué juego elegir de todos los que fueron presentados en el EVA, uno resulta abrumado por la cantidad de propuestas y estilos diferentes que hay con tan solo mirar las portadas. El cangurito. ¿Cuál se podría elegir habiendo tantas opciones? Bueno, capaz que el que llama más la atención es aquel que tiene una gran falta de interés en llamar la atención. Uno con muy poco detalle, con colores opacos y tipografía convencional. Ok, veamos qué onda. Vamos a jugar al QDW. Se recomienda utilizar auriculares. Presiona la letra K para empezar a jugar. Este menú que acabamos de presenciar fue el momento de mayor despliegue visual de todo el juego. Una vez que apretamos la letra K, todo se pone negro. Y así se quedará en la mayor parte del juego. Hola, te doy la bienvenida a QDW. Un pequeño compás blanco aparece en el medio de la pantalla y será el único objeto interactivo para el jugador. El resto del audiojuego, y esta es una definición que fue adjudicada por el mismísimo creador de QDW, se desarrolla efectivamente a través del sonido. El juego fue hecho por Facu Suárez, con colaboración en guión de Damián Bruno. Empecemos. Elegí tu personaje. Saiyan, Chonoewe, Lalin Kuye. Presiona 1 para elegir a Saiyan, 2 para elegir a Chonoewe, 3 para elegir a Lalin Kuye. Elijo seguir a Lalin Kuye, ok. En QDW, nota del editor acá. Van a notar que pronuncié el nombre de juego QDW en lugar de QDW, que es la pronunciación adecuada. Este fue un error de mi parte a la hora de filmar y nunca se me ocurrió ir a chequear a ver si estaba pronunciando el nombre de juego de forma correcta. Así que, nada, perdón. El jugador debe, en primera instancia, elegir a qué personaje seguir en la historia. Luego deberá desplazarse por un espacio ayudándose solo de los sonidos a su alrededor. Con las flechas del teclado o las teclas WASD, el personaje se desplaza y con el mouse gira sobre su eje. Las teclas numéricas del 1 al 3 son usadas para decidir a qué personaje seguir. Los objetivos suelen ser simples: llegar hasta un río, recoger madera, recoger piedras, etc. Otro detalle también que noté: cada vez que apretás la barra espaciadora se escucha esto. No sé qué será, es un sonido horrible y tiene una ganancia altísima. Parece un ruido de micrófono cuando está el cable mal conectado. El juego acaba cuando la historia finaliza, lo cual suele suceder entre 20 y 30 minutos de juego, dependiendo de qué camino elija el jugador. La historia de QDW es una reinterpretación de un antiguo relato mapuche. Lalin Kuye es una araña que protege a las tejedoras. En este caso, una mujer joven llamada Saiyan es secuestrada y obligada a tejer antes de que llegue el invierno. Al finalizar la historia, Lalin Kuye logra enseñarle a tejer a Saiyan y la protege de todo mal. Desplázate por el mapa utilizando el mouse y las flechas del teclado para buscar la tela de araña. Para ubicarla, vas a ayudarte siguiendo un sonido. Cuando estés lo suficientemente cerca, Saiyan va a agarrarla automáticamente. De todos los posibles sonidos que me puede hacer perseguir el juego, de todas las cosas que pueden existir en un bosque que hacen ruido, justo tengo que escuchar el ruido que hace una tela de araña. En realidad tiene sentido. Para la cultura mapuche, la araña es un símbolo de sabiduría, y en este caso Lalin Kuye es la dueña del hilado y del tejido. El sonido que eligieron entonces es uno que nos remite a una cuerda en tensión, algo que podemos asumir que puede llegar a ser una tela de araña en este contexto. El juego utiliza como principal recurso la narración oral, y esta decisión no es arbitraria. Teniendo en cuenta que se trata de un juego con muy poca información visual, este tipo de oratoria no es solamente inevitable, sino también necesaria. Esto es reminiscente además de la transmisión de los saberes predominantes en los antiguos relatos mapuches. El guionista optó por una estructura de ramas con el fin de seguir a cada personaje a lo largo de la historia. Si bien hay múltiples caminos posibles, los sucesos se desarrollan de forma lineal. El dividir en relato múltiples ramas termina jugando más en contra que a favor del jugador. Las decisiones por un lado carecen de sentido práctico, ya que no suban nuevos niveles u objetivos. La mecánica de recoger objetos no siempre se condice con lo que está ocurriendo en el relato, y muchas veces se repite. Por otro lado, el guión, por la forma en la que se decidió abordar los diálogos, no aporta nuevos detalles o matices a los personajes. Ni tampoco hay una variación significativa en la cual los sucesos se desarrollan. De hecho, puede ocurrir que el jugador se prive de escenas importantes. Por ejemplo, si uno elige seguir solamente a Lalin Kuye a lo largo de todo el juego, que fue el caso que decidí hacer al principio, uno se pierde la escena entera del secuestro de Saiyan, y encima el tipo de juego se termina reduciendo a la mitad más o menos. La curva de interés de este juego varía dependiendo de cada camino, pero suele tomar más fuerza y se vuelve más interesante si uno atraviesa la escena del secuestro de Saiyan. QDW tiene un core loop de tipo lineal, ya que se trata de un juego cuyo principal punto de interés es la narración. El jugador debe escuchar una historia para poder desplazarse por el espacio, para poder recoger objetos y después seguir escuchando la historia, volver a desplazarse por el espacio, agarrar más objetos, etc.
¿Sos un dios? Yo soy el fuego viejo, Chonyuihue Kuse, habitante de esta tierra desde mucho antes que los tuyos. Necesito de su ayuda, sabio fuego. Para entrar en el estado de flow, el mismo juego recomienda usar auriculares para mejorar su inmersión. El efecto Doppler y el paneo de los sonidos en estéreo ayudan al jugador a encontrar los objetos más fácilmente. El principal refuerzo positivo es un pequeño efecto sonoro. Esto ocurre cuando el personaje toca el objeto que debe recoger. Ahora bien, uno puede asumir que las limitaciones formales de QDW tienen que ver con que el jugador escuche un sonido que muy bajito, muy lejos, y lo que debe hacer es modificar ese sonido para que se escuche más fuerte con los controles que anteriormente mencionamos. No parece haber un espacio o ningún objeto de por sí como tal, sino sonidos. Entonces lo que uno debe hacer es aumentar un sonido de ganancia al mismo tiempo que lo tiene que balancear correctamente en ambos auriculares para que quede parejo. ¿Esto no sería como jugar con una perilla de volumen? En realidad no. Aunque no lo parezca, QDW es un juego 3D. Solo que en ningún momento se le muestra al jugador el desplazamiento del personaje. Esto lo sabemos gracias a que el creador del juego compartió en su texto teórico parte del código y la sesión de Unity que utilizó para la creación del mismo. Acá se puede apreciar mejor el verdadero límite del espacio que dispone el jugador, junto con las figuras que representan los personajes y objetos que emiten sonidos en el juego. Las limitaciones formales, por lo tanto, son un espacio simple donde el jugador tiene que desplazarse a buscar estos objetos sonoros. Pasemos a Game Feel. El Game Feel sufre un poco por la falta de detalles. A la mezcla sonora de sonidos ambientes, si bien puede resultar innovadora para este tipo de juegos, carece de suficientes matices y variaciones. Un ejemplo de esto está en el espacio en el que el jugador se desplaza. Suele escucharse unos pajaritos, un poco de viento, un arroyo, pero no mucho más. Podría haber habido, a modo de ejemplo, un espacio más abierto, donde a lo lejos se escuchen otro tipo de sonidos. Capaz menos pájaros y más otro tipo de insectos, podría haber sido un acantilado, donde predomine más el viento, las alturas, cabras, ovejas, etc. Y es una pena al final, porque si el jugador se pudiera desplazar por un espacio que tiene mucho más detalles, mucho más matices, mucho más lugares a donde ir y explorar, el juego podría haber sido mucho más enriquecedor. QDW termina siendo un juego muy monótono y nunca del todo convincente en términos narrativos. Pero este es un caso en el que la idea y la teoría detrás del juego terminan valiendo mucho más que el juego en sí. El concepto mismo de audiojuego se encuentra, por ahora, dentro de un nicho con muchas posibilidades de crecimiento. Convengamos que una extrema minoría de personas siquiera está familiarizada con el concepto de audiojuego. Y algo interesante también del ensayo es que el desarrollador ve en un audiojuego una forma de acercarnos a la cosmovisión de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. La monotonía de QDW se debe también a que el juego no se atreve a ir más allá del límite autoimpuesto por su mecánica minimalista. Lo único que el jugador puede hacer es buscar y agarrar objetos, en una historia que podría ser atravesada de una forma mucho más enriquecedora si se le diera al jugador mayor libertad. Se podrían seguir personajes, escapar de ellos, esconderse, utilizar los mismos objetos que uno agarró y usarlos para otra cosa, etc. La mecánica principal de este audiojuego funciona y tiene potencial para convertirse en un auténtico medio alternativo al videojuego. Y por último, la existencia de un juego que comparte y resignifica historias de los pueblos originarios es cuanto menos importante en sí mismo. Y abre además futuras discusiones sobre qué tipos de historias y qué tipos de recursos se pueden utilizar en el medio de los videojuegos que escapan un poco a lo convencional. Pero esa discusión se encuentra por fuera de los límites de este ensayo. Como sea, creo que ya hablamos suficiente por un juego, así que prosigamos con el siguiente. Salir. ¿Qué onda? Que no se mueve. Salir. ¿Dónde está el puntero? Estaba ahí al principio cuando abrí el juego. Ahora, ¿por qué no aparece? Salir. Pedazo de poronga. Pasemos al siguiente juego. A ver. Afro Penguin and the Forbidden Ramen. Sí, ¿por qué no? Ni bien lo abrimos, el juego es presentado como un tributo a la empresa que tantas alegrías nos dio de niños. Ahora bien, nunca se aclara a qué empresa se refieren, pero ni bien empiezas a jugar sentís al instante. Lleno de guiños y referencias a los juegos plataformeros clásicos de los 80-90, Afro Penguin nos ofrece un juego en donde prima la nostalgia. Y al ser un juego de plataformas, se puede jugar con joystick, lo cual es cool. Así que vamos a ver. El juego fue hecho por Leonardo J. Monge, con colaboración de arte de Luis Zuno. Gracias por jugar. Pero acabo de empezar. La historia tiene de protagonista a Afro Penguin, quien debe rescatar a su hijo bebé de las manos de Mr. Bunny. Este secuestra al pingüinito con el fin de utilizarlo como ingrediente de un ramen y comérselo. Los principales recursos narrativos del juego son el texto, acompañado de imágenes con poca o nula animación. Ocasionalmente también se utilizan cutscenes usando gráficos propios del juego. Esto también es reminiscente de lo que uno suele encontrar en los tiempos de las consolas Sega Genesis y Super Famicom. Esta historia es
Bastante convencional dentro de lo que uno espera de un plataformero. Sé que no suena muy convencional una historia en la cual un conejo secuestra un pingüinito para hacerlo Morphy, pero su estructura cumple muy bien una forma clásica de narración en la que el protagonista es obligado por una causa externa a volverse activo para salvar algo, ya sea a un ser querido, al mundo, a su propio ojete, etc. El contenido de la historia puede intercambiarse por cualquier otro elemento, por más absurdo que parezca, y aún así funcionaría. El juego presenta las siguientes limitaciones formales: superficies y plataformas donde el jugador puede moverse y saltar, una diversa cantidad de enemigos que buscan matar a Afro Penguin y la posibilidad de pasar de un nivel a otro una vez que se logre llegar al otro lado del mundo. Para poder lograr el objetivo de salvar al pingüinito, el jugador debe utilizar las siguientes mecánicas: desplazamiento, salto, doble salto, correr y dashear. El desplazamiento, correr, salto y doble salto se utilizan para sortear obstáculos y alcanzar plataformas. El jugador puede saltar sobre la mayoría de los enemigos para derrotarlos, y dashear sirve tanto para sortear obstáculos como para dañar ciertos enemigos. Hay también un bonus de dash que otorga invencibilidad momentánea y viene acompañado de esta tonada. En la UI tenemos la barra del dash, la vida restante de Afro Penguin y dos contadores. Uno cuenta la cantidad de estrellitas que se van juntando en el camino y es algo que al final termina siendo inútil, y ya voy a explicar por qué. Y el otro es la cantidad de veces que el jugador murió, lo cual ¿no es un poco maleducado hacia el jugador? El juego te recuerda constantemente cuántas veces la recontrapeteaste. El core loop consiste en avanzar sobre el nivel, detectar obstáculos, sortear estos obstáculos para seguir avanzando en el nivel, etc. La primera curva de interés ocurre con el secuestro del hijo de Afro Penguin. El resto de los picos aparecen durante las batallas contra los jefes, y estas resultan ser el mayor desafío del juego, tanto por su dificultad como por su complejidad. Ahora bien, la dificultad del primer jefe es excesiva, sobre todo porque requiere una mayor habilidad con los controles que los jefes que vienen después. Esto puede llegar a frustrar a los jugadores más novatos. Me frustró un poco a mí. Afro Penguin tiene 3 corazones, lo cual quiere decir que muere al tercer golpe. Y el primer jefe requiere que el jugador esquive constantemente y con buenos reflejos una serie de ataques aleatorios antes de poder saltar sobre un trampolín, que pasa rapidísimo, y por fin poder hacerle un poquito de daño. Es posible entonces que la curva de interés disminuya durante esta batalla para algunos jugadores. El estado de flow también viene acompañado con un poco de frustración. Tanto los niveles normales como jefes presentan cierta dificultad. Nunca llegan a ser injustos, pero sí suponen un desafío. Esto da por resultado un jugador que requiere bastante concentración si quiere pasar el juego. Los jefes son el principal obstáculo al que el jugador se va a tener que enfrentar. Requieren el aprendizaje de un patrón y ayuda del entorno para poder derrotarlos. El juego combate la frustración de los jefes y algunos obstáculos con ciertos estímulos visuales y sonoros. Al derrotar a los jefes se nos deleita con joyas y estrellas que son muy placenteras a la vista y al oído. Lo mismo sucede con la exploración del nivel. Al adentrarse por un camino alternativo y más peligroso, uno puede llegar a un lugar que contiene un cofre con muchas joyas. Se obtiene entonces una recompensa mayor por arriesgarse. Pasemos al Game Feel. Hay mucho trabajo dedicado al Game Feel en Afro Penguin, tanto visual como sonoramente. Tenemos por un lado ilustraciones de fondos y plataformas en 16 bits, estilo retro, de gran calidad, con combinaciones de colores placenteros a la vista. El mundo se siente muy detallado, profundo, aun cuando cuenta con un parallax simple. Los efectos sonoros, sobre todo cuando uno agarra objetos, son también muy satisfactorios e incentivan al que el jugador los busque. El juego tiene algunos problemas, en su mayoría menores, pero que de corregirse podrían hacer de su jugabilidad una experiencia mucho más satisfactoria. El primer problema, y el más grave, es uno que ya se mencionó, que es el desbalance de los jefes. Por otro lado, hablemos de los objetos coleccionables. Joyas y estrellitas. Estos objetos son, como ya dijimos, satisfactorios para agarrar, pero carecen de utilidad al jugador, lo cual resulta un poco decepcionante. El Super Mario Bros., por ejemplo, al juntar 100 monedas se le otorga al jugador una vida extra. En Sonic, los anillos que se recolectan representan la barra de salud de Sonic. En Afro Penguin, por otro lado, estas estrellitas y joyas no aportan nada al jugador, más que un contador. Este es el equivalente a una caja de Skinner cuya recompensa es un caramelo visualmente muy atractivo, pero con poco sabor. Esto es algo que también puede pasar. El jugador puede llegar a perder si se aventura demasiado con el bonus del dash, sobre todo si llega a cruzar un umbral de la derecha de la pantalla que significa muerte instantánea. Perdón por tratar de explorar el nivel. Ahora bien, estos próximos detalles son muy mínimos, pero si se corrigen podría estar bueno. El daño que hacen ciertos enemigos es inconsistente. ¿Te pega de lleno la llamarada de un dragón gigante? Un tercio de vida. ¿Tocas una pequeña abejita? ¡Muerte instantánea! Y este salto, Dios. ¡Saltá! ¡Saltá!
¡Ay, por favor! Después hay algunas imperfecciones visuales que hacen un poco difícil distinguir qué es figura y qué es fondo. Igual son mínimas. Por ejemplo, este hongo es un trampolín, pero no se distingue demasiado del fondo. Se podría resaltar un poco más con un cambio de tonalidad o de saturación. Y como dije, es un detalle mínimo. El hongo igual se ve, así que no es algo que te vaya a lastimar tampoco. ¡Ay, por favor, dale! ¿Cómo querés que vea ese pinche? Parece parte del decorado. ¿Por qué lo va a poner ahí si no es para joderte? Te lo hizo a propósito. Hijo de puta. Parece que estoy siendo extremadamente crítico, pero la verdad es que el juego es todo un logro. El hecho de haber sido desarrollado a lo largo de un año y en su mayor parte por una sola persona no deja de ser impresionante. El resultado final es un producto, por sobre todas las cosas, divertido. Parte de lo que hace a Afro Penguin divertido son las mecánicas bien implementadas, controles fluidos y precisos, un level design que mantiene cierta dificultad y al mismo tiempo invita a la exploración, un inteligente uso de objetos externos en el ambiente para derrotar a los jefes y un diseño de arte placentero a la vista. Es más que un simple tributo a una empresa o a un tipo de nostalgia. Se trata de una obra que continúa con la tradición de un género, con un determinado tipo de historia, estructura, reglas, mecánicas y controles que logró consolidarse en la década del 80 y 90, y probablemente así se mantenga por muchos años más. Les voy a ser sinceros, no pensé bien en cómo terminar el video, así que